Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender cómo funciona DisplaceMap, un efecto que combinado con otras capas sirve para crear una infinidad de animaciones como transiciones de vídeo, animaciones de texto, glitches, etc. Así que vamos allá. Bien, para explicarte cómo funciona DisplaceMap voy a crear un cuadrado de 1080 por 1080, simplemente para el ejemplo, no tienes por qué hacerlo. Entonces doy dos veces clic, me voy en rectángulo, abro el size y le cambio la resolución aquí. Deslinkeo, pongo 1080 por 1080, vuelvo a linkearlo y lo pongo a la izquierda y luego entenderás por qué. Tú confía en mí. Bien, tenemos un rectángulo. Ahora voy a crear un sólido. Botón derecho, nuevo, sólido. Vamos a llamarlo mapa de escala de grises. Ahora vamos a efectos y ponemos un degradado. Gradient Wrap. Esto básicamente nos crea un degradado de escala de grises, es decir, de negro a blanco y entre medio muchos grises. Perfecto. Entonces, yo quiero simplificar este degradado en 2 o 3 colores. Por lo tanto, hay un efecto que te hace esto, que se llama posterice. Ahí lo tenemos. Este efecto, cuando tú lo pones, te simplifica la imagen en el número de colores, es decir, el número que esté aquí. Como tiene 7, me hace como 7 bloques, 7 rayas. Si yo pongo 2, que es el mínimo, me lo simplifica en 2 colores, siempre basándose en la información de la capa. Total, voy a poner que tenga 3. Fíjate. Antes, después, me está simplificando el degradado en 3 colores. El negro absoluto, el blanco absoluto y el gris medio. Bien, este será nuestro mapa de escala de grises. Ahora pongo esto por debajo y voy a la capa esta y busco el efecto que te quiero enseñar. DisplaceMap. Y lo pongo encima. En español se llama mapa de desplazamiento o algo así. Entonces, ¿qué hace este efecto? Primero, para que funcione, tenemos que ir aquí donde pone DisplaceMap Layer, referenciar qué mapa queremos utilizar para desplazar esta capa. Yo quiero utilizar la capa que he creado, es decir, mapa de escala de grises, ya que tiene esta información. Pero para que utilice esta información, como es un efecto, tenemos que ponerle aquí que utilice los efectos y las máscaras. Bien, ya empieza a hacer alguna cosa. Fíjate, aquí ya se ha movido un poco. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Entonces, ¿cómo funciona este efecto? Este efecto básicamente te desplaza los píxeles de la capa que le has puesto el efecto, en este caso, la capa azul, ya que le hemos puesto el DisplaceMap. ¿Y cómo los desplaza? Según la capa que referenciamos. En este caso, le hemos dicho que coja como referencia la capa que hemos creado, que se llama mapa de escala grises. Y le hemos dicho que tenga en cuenta los efectos, ya que en esa capa hemos puesto unos efectos. Por lo tanto, está utilizando esa información para desplazar los píxeles de esta capa azul según el eje horizontal o vertical. Estos numeritos son el número de píxeles que podemos desplazar. Fíjate, si toco esto, me desplaza los píxeles en el eje horizontal. Y si toco, hago Ctrl Z, el otro es el eje vertical. Bien, pero ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si tocamos el eje horizontal, vemos que nuestro cuadrado se desplaza en 3 bloques. Uno va a la derecha, uno no se mueve y otro va a la izquierda. ¿Por qué pasa esto? Mira, voy a poner, por ejemplo, 100 píxeles. Y voy a sacar la regla con Ctrl R y voy a arrastrar para sacar una guía. Y la voy a poner más o menos exactamente en 100 píxeles, que es aquí. A ver, ahí lo tenemos. Bien, esto 0, esto 100 píxeles. Entonces, el concepto es fácil. Básicamente, pero voy a poner esto centrado, es si en la capa de referencia hay píxeles negros, cuando en el eje horizontal ponemos un número, se desplaza hacia la derecha. Hemos puesto 100 píxeles, por lo tanto, la capa cuadrado, en esta zona que está cogiendo que hay píxeles negros, se está desplazando 100 píxeles a la derecha. Ahora bien, si es un blanco absoluto, por cierto, el negro absoluto es 000 en los 3 canales de RGBA. Es decir, no hay ningún color activado. Cuando es blanco absoluto, es decir, tenemos los 3 canales a tope, 255, hace lo mismo que el negro, pero a la izquierda. Se desplaza horizontalmente 100 píxeles a la izquierda. Ahora bien, si tenemos un gris medio, que está entre el blanco y el negro, es decir, en RGBA es 127, entonces no se desplaza. Fíjate, el cuadrado, cuando está en la zona de gris medio, no se desplaza. Por lo tanto, resumiendo, en el eje horizontal, cuando tú pones un número, si es negro, va a la derecha. Si es blanco, va a la izquierda. Y si es un gris medio, no se desplaza. Ahora bien, si los grises que están entre el medio van hacia el negro, y no es ni negro puro ni gris medio, entonces se desplaza más o menos proporcional.
Y lo mismo con el blanco. Mira, te lo demuestro. Vuelvo a la capa de mapa de escala de grises y le pongo más rayas, por ejemplo, 11. ¿Ves? Y ahora hace ese desplazamiento proporcional. Aquí en el negro se mantiene en 100 y aquí también, pero entre medio no te desplaza tanto. Básicamente esto es lo que hace cuando tocamos el eje horizontal. En cambio, si tocamos el vertical es lo mismo, lo que pasa que aquí no se ve muy bien, pero está desplazando. Mira, voy a poner 100 y voy a sacar una guía también en 100, más o menos aquí. A ver, 100 estaría por aquí. Esto 100 más o menos. Entonces, está desplazando cuando es vertical, cuando es negro va hacia abajo y cuando es blanco va hacia arriba. Por eso aquí lo está subiendo. Básicamente, sé que lío un poco, pero quédate con que horizontal, negro a la derecha, blanco izquierda. Vertical, negro abajo, blanco hacia arriba. Básicamente hace este efecto. Y esto que hay muchos canales y muchos colores, ahora no le afecta, da igual que pongas otro color, porque estamos utilizando una capa de escala de grises. Por lo tanto, no tiene en cuenta el color, simplemente si hay luminosidad. Para entenderlo mejor, vamos a utilizar una imagen. En este caso tengo mi logo y le he puesto el efecto Displacement Map. Pero no he tocado nada, está como viene por defecto. Recuerda que cuando viene por defecto, la capa se está referenciando a sí misma. Esto significa que ahora está utilizando la propia escala de grises y de colores de la capa de la imagen del logo. Por lo tanto, si yo no cambio a otra capa, cuando toco esto hace como cosas raras, porque está utilizando pues, la información negro, blanco y colores del propio imagen del logo. Como casi nunca queremos esto, recuerda siempre referenciarla con otra capa de escala de grises, que es mucho más fácil a la hora de entender y conseguir la animación que queramos. Por lo tanto, referencio la capa de antes, le pongo efectos, y ahora sí que si pongo esto en 0 y este lo toco, aquí se ve mejor lo que está pasando. Que era cuando es negro va hacia abajo, cuando es blanco hacia arriba. Y cuando son grises que no son ni blanco ni negro, es decir, entre medio, pues se mueve un poco menos. Por eso, cuando tocamos esto, siempre, cuando está más cercano al gris medio, tarda más en moverse. ¿Ves? Aquí se entiende mejor, ¿no? Y poniendo simplemente keyframes en esto, podríamos hacer una animación de un logo revelándose, o este efecto que seguro que has visto muchas veces. Lo voy a dejar en 0 y vuelvo a tocar el de arriba simplemente para que lo veas. Supongo que ahora se entiende un poco mejor cómo funciona este efecto. Bien, ahora que sabemos cómo funciona este efecto, vamos a ver algunos ejemplos útiles para aplicarlo en nuestras animaciones. Por lo tanto, vamos a empezar por hacer una revelación, una transición de vídeo. Vamos a buscar un vídeo, en este caso cojo uno de HD, 1920 x 1080, le aplico el efecto Displacement Map, voy a referenciar la capa que quiero utilizar, mapa de escala grises, efectos, y esto que está en 5 y 5, que viene por defecto, lo pongo en 0 y 0. 0 y 0. Bien, entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero revelar este vídeo en dos bloques, de forma horizontal. Por lo tanto, me voy en la capa que está cogiendo como referencia y pongo en Posterize 2 bloques y ya está. Vuelvo a la capa vídeo, la clico para ver el efecto Displacement Map y voy a tocar el horizontal. Por lo tanto, únicamente este número. Entonces, si la quiero revelar, primero toco hasta que desaparezca, que sería 1920 píxeles, ya que es el tamaño de la composición, pero bueno, tocando así más o menos lo podemos ver a ojo. Creamos un keyframe, nos ponemos por delante y ponemos un keyframe en 0. Aprieto la U y ya tenemos esta animación, que por cierto puedes ocultar la capa que estamos utilizando. No tiene por qué ser visible para que funcione. Esto es muy importante. Yo simplemente la hacía visible para que tú lo entendieras. Así que tú puedes ocultarla y sigue funcionando, ¿eh? Y ya está, hemos hecho una transición de vídeo fácilmente. Podrías hacer F9 si quieres para mejorarlo, etc. Si queremos que sea vertical, ¿qué haríamos? Pues simplemente cambiar el patrón de la capa que estamos usando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podríamos cambiar la posición. Por lo tanto, el negro que ahora está aquí arriba lo pongo aquí y el blanco a la derecha. Y ahora vuelvo a esta capa, capa vídeo. A ver, un segundo. Claro, como está ocultado ahora. Mira, también para hacer esto está guay. ¿Has visto? Entonces, voy a resetear todo. Bueno, los keyframes, me pongo al principio y ahora quiero tocar este. Entonces, pues por ejemplo, voy a hacer así o a otra dirección. Da igual esto. Entonces, voy a ponerlo, por ejemplo, así. Creo un keyframe, me pongo hacia adelante, aprieto la U para verlo y lo pongo en 0. Y ya tenemos esta animación también. Vale, un poco lenta,
Vamos a hacerlo un poco más rápido. F9. Y ya está. Lo hago muy rápido simplemente para que veas que se puede hacer en diferentes direcciones y como tú quieras. Lo estoy haciendo con un mapa muy simple de 2 bloques, pero tú puedes utilizar cualquier diseño. Bien, ahora te quiero enseñar un pequeño problema que te puede pasar cuando utilizas un vídeo o una imagen que es de diferente resolución comparado con la capa que estamos utilizando como referencia. Es decir, por ejemplo, mira, yo cojo un vídeo 4K, lo pongo en el timeline, voy a borrar el de antes. Entonces, primero de todo, como es un vídeo 4K, es mucho más grande que la composición. Por lo tanto, tenemos que reajustarlo. Simplemente botón derecho, vamos en Transform y le damos en Fit to Comp. Vale. Ahora aplicamos el Displacement Map, hacemos lo de siempre, vamos en mapa de escala de grises, cogemos efectos y esto lo dejo en 0, 0 porque no quiero que esté en 5. Bien. Para hacer la animación de antes, mira qué pasa. De repente toco esto y lo ves, ¿no? Se está como haciendo la animación que hemos hecho antes, pero simplemente en este tamaño. ¿Por qué? Esto pasa porque la capa que estamos utilizando, es decir, el 4K, es mucho más grande que la capa referencia, es decir, el sólido. El sólido es 1920 por 1080 y el vídeo es 4K. Por lo tanto, simplemente desplaza esa proporción de píxeles. No puede desplazarte todo, porque son diferentes resoluciones. Pero no te preocupes que se puede solucionar. ¿Cómo se hace? Simplemente te vas aquí y le das a Stretch Map to Fit. Y ahora se reajusta y ya funciona normal. ¿Has visto? Lo que pasa que depende de qué efecto utilices, es decir, qué mapa, te puede quedar ahí como una línea que si eres muy perfeccionista como yo, pues no desaparece. Y dices, oye, ¿y por qué? Si todo está bien puesto, ¿no? Para arreglar esto, intenta buscar soluciones y la única solución que he encontrado es simplemente que pongas el mapa que estás utilizando a la misma resolución que el vídeo que estás utilizando. Es decir, esto es 1920 por 1080, pues tenemos que ponerlo a 4K. Fíjate, me voy a Layer, ajustes de capa y lo cambio. Creo que es un segundo que no me acuerdo cuántos píxeles tiene el 4K. Aquí lo tenemos. Entonces me voy a la capa, Layer, Solid Settings y pongo esto 4096 y el otro 2160. Vale. Ahora si le doy OK, de repente esa línea me ha desaparecido. Te lo digo por si te pasa y tienes esa pregunta, pues ya está. O pones los dos a la misma resolución o si no le das a esta opción que te he enseñado, pero que a veces depende de qué mapa utilices, te puede quedar una línea un poco borrosa. Entonces, para solucionarlo, simplemente cambias la resolución de la capa mapa y ya está. Y recuerda que en cualquier momento, por ejemplo, tú puedes cambiar el diseño del mapa para ver qué efecto tiene. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Puedo poner, por ejemplo, 3 o 4 y así puedes ver un poco, en tiempo real, qué efecto se produce. Por cierto, un ajuste no te he explicado es esto que pone Wrap Pixels Around. Esto si lo activas, básicamente te rellena los espacios en negro, es decir, donde se ha desplazado un trozo, haciéndote una copia del trozo desplazado. Mira, si lo activo lo vas a entender. Clico y te rellena todo, ¿ves? Con el trozo que se ha desplazado, como si fuera en bucle. Entonces ahora cuando tocamos esto, pues constantemente es como que está en bucle. Te lo digo por si te interesa. Y si no, pues lo desactivas y ya está. Bien, ahora te voy a enseñar cómo hacer una animación de texto con el Displacement Map. Entonces, repasemos. Aquí tengo un mapa con 11 líneas, porque he puesto 11 en el Posterize. Esta vez lo he dejado en 1920 por 1080. Y luego tengo un texto donde le he puesto un Displacement Map, todo bien preparado, sin tocar nada. Es decir, está referenciado, pero todo está en cero. Entonces, yo quiero revelar este texto de forma vertical. Por lo tanto, voy a tocar este numerito. Pero, ¿hacia la derecha? No. Hacia la izquierda, para que empiece así y luego aparezca. Lo que pasa, ¿te has dado cuenta que la raya del medio se queda ahí? ¿Por qué pasa esto? Porque es el gris medio. Entonces, como es el gris medio, siempre se va a quedar ahí como fijo. Para que no se quede este gris medio, en el Posterize siempre tenemos que poner un número par. Es decir, si tú pones números impares, 7, 9, 11, 13, siempre te quedará una raya ahí que se te va a mostrar siempre el texto. Para que no se te quede, simplemente pones un número par, por ejemplo, 8, 10, 12, lo que sea. Voy a poner 10. Entonces ahora, si voy al texto y animo el texto, voy a hacer que desaparezca, por lo tanto, lo tiro a la izquierda, al máximo. ¿Ves? Ya me desaparece. Por lo tanto, creo un keyframe, me pongo hacia un segundo y lo pongo en 0. Aprieto la U para ver los keyframes y si le damos a play, tenemos esta animación.
puedo ocultar el mapa y para hacerlo más chulo y más guapo, seleccionamos, le damos F9 y podemos hacer que empiece rápido y luego lento. Seleccionamos, tiramos a la izquierda y ya tenemos esta revelación. ¿Has visto qué chulo y qué rápido? Y en cualquier momento podemos tocar el posterize para poner, yo que sé, más rayitas o menos. Voy a poner, por ejemplo, 14. Entonces, tu práctica toca... Por cierto, si pones más rayas, al principio deberías corregirlo. Porque claro, al poner más rayas, pues aparece. Y ya está, así de fácil hacemos esta animación. Por cierto, otro ajuste no lo he explicado, pero que ahora vas a entender muy fácilmente, es el Expand Out. Esto básicamente te expande los píxeles más allá de la composición. Es decir, este texto tiene este tamaño. Pues cuando está activado, que viene por defecto, te expande el desplazamiento fuera de la composición. Por eso se ve este efecto. Pero si lo desactivamos, no te lo expande. Simplemente se desplaza dentro del tamaño de la composición. Total, que tenemos este efecto. Está como recortado. Entonces, si te interesa este efecto, lo desactivas. Si lo quieres que salga fuera de la composición, lo dejas activado. Bien, y para acabar te voy a enseñar uno de los usos más comunes del DisplaceMap, que es básicamente para crear glitches, ya que los glitches no es más que los píxeles desplazados de una capa, sea un texto, un logo, un vídeo, lo que tú quieras. Entonces, para hacer eso, primero vamos en el sólido, borramos lo que teníamos, porque ya no nos interesa estas rayas, y tenemos que crear como una especie de mapa de escala de grises con bloques. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con nuestro querido efecto Fractal Noise. Buscamos Fractal Noise, lo ponemos encima del sólido y tenemos que convertir esto en bloques. ¿Cómo lo hacemos? Vamos en Noise Type y ponemos Block. Entonces, para hacerlo más contrastado, subimos el contraste y para que se vea más definido, bajamos la complejidad. Para que sean bloques simples. Bien, ya tenemos bloques que son una escala de grises. No tenemos blancos, grises, negros. Y luego, si te vas en Transform y desactivas esta casilla, te permite escalarlos en diferentes ejes. Para hacer este efecto, para hacerlo hacia arriba, como tú quieras. Aquí ya te lo dejo en tus manos. Yo solo te enseño la base. Entonces voy a dejarlo, por ejemplo, así está bien. Ahora simplemente utilizamos la información de esta capa para desplazarlo, fíjate. Y ya está. Así es como se hacen glitches. Tú te creas tu patrón y luego desplazas y creas keyframes en el vertical o horizontal si quieres. Y ya está. Por ejemplo, lo dejo en 0. Entonces, ¿cómo lo haría? Pongo un keyframe aquí y otro keyframe aquí. Me pongo hacia adelante. El truco es ponerlos muy juntos. Lo pongo, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo. Y luego hago un zoom. Lo vuelvo a copiar y lo pongo en 0. Y rápidamente tenemos este efecto. Entonces ya es dedicarle tiempo y un poco ahí de cura para hacer un efecto muy chulo. También puedes animar si quieres, pues en el Fractal Noise, yo qué sé, en la escala, esto, la evolución, etc. Por ejemplo, lo puedo dejar ahora en, yo qué sé, así y así. Me voy en el Fractal Noise y tocando la evolución, ¿ves? Podría hacer este efecto. O incluso el Sit. Entonces ya te lo dejo en tus manos. Este tutorial no es para hacer glitches, pero te he dado la base para que entiendas cómo funciona el DisplaceMap. Y en un futuro te prometo que haré un buen tutorial de cómo hacer un glitch. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva, y si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas en mi canal, donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects, Blender, Premiere y muchos más programas sobre animación, edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.